trabajo mecánico es prácticamente interpretativo en la condición de cualquier elemento que utilice ese término, trabajar, ¿no? Para física, pues dentro de esa situación, el trabajo mecánico es implementar una fuerza, una energía para realizar o transformar algo, ¿no? Y esto es prácticamente desde el punto de vista aplicativo en el término que se utiliza para trabajar. Entonces, el trabajo físicamente viene a ser un agente que realiza un trabajo como tal, es decir, una modificación de ese elemento sobre un objeto, y esta modificación generalmente es también de movimiento. Este se mueve y recorre una distancia mientras se aplica la fuerza. De ahí viene la ecuación que nosotros vamos a determinar y vamos a utilizar. Trabajo es W mayúscula, ¿no? Es la fuerza que necesito para mover un cuerpo. Entonces, la fuerza multiplicada por la distancia. Acá adicionalmente existe una función trigonométrica, en este caso es coseno del ángulo. Este coseno pues va a determinar que no todas las fuerzas son completamente rectas, no todas están sobre el eje X o sobre el eje Y, sino algunas ahí inclinadas. Entonces, ¿qué función trigonométrica me va a servir? Coseno. ¿Por qué coseno? Por el hecho de que particularmente en esta interpretación nos van a servir las fuerzas paralelas. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, nuestras variables van a estar definidas en la siguiente proporción. W es trabajo. La unidad del trabajo va a ser una unidad nueva, Newton por metro. ¿De dónde viene Newton? Pues de la fuerza, que es producto en este aspecto, y la distancia. La distancia en el sistema internacional van a ser metros. Por lo tanto, el ángulo medido entre la fuerza y la dirección del movimiento pues va a estar modificándose en esta función trigonométrica con el coseno del mismo. Listo. ¿Cómo vamos a calcular entonces este trabajo mecánico? ¿A través de qué? Pues nosotros primero necesitamos hablar de la unidad. Dentro de la unidad del trabajo, vuelvo a repetir, W mayúscula es J, ¿no? La unidad, o Joule. Joule prácticamente es resultado de Newton multiplicado por metro. Entonces, en esta unidad, nosotros recordemos, el trabajo es la fuerza empleada para mover un cuerpo, para desplazarlo. Entonces, esta fuerza al no ser completamente recta, o no estar sobre el eje X o sobre el eje Y respectivamente, pues nosotros vamos a necesitar descomponer. Acá está el ojito y la que voy a utilizar es la fuerza paralela a esta superficie, es decir, Fx. Y Fx va a ser coseno en este caso. Las máquinas y los elementos de nuestro cotidiano vivir realizan trabajos diferenciados. Algunos simplemente para mover un objeto, transformar, impulsar o darle una velocidad, podríamos decirlo, implementando una fuerza. Pero algunos otros, dentro del plano aplicativo, pues también van a ser resultado de la implementación de esta fuerza para transformar inclusive en distintos movimientos. Esta bicicleta tiene dos ruedas que generan un movimiento circular, pero a través de la palanca que tenemos ahí, a través de los pedales, yo implemento una fuerza. En este aspecto va a ser una fuerza también en condición circular por el hecho de la rotación también de este pedal. Esta fuerza que voy a considerar en este tipo de desplazamiento tiene que ser de manera perpendicular. ¿A qué perpendicularidad? A la distancia que voy a determinar. Habíamos dicho perpendicular a la distancia y a la superficie. En este caso la fuerza, y fíjense, la distancia de movimiento va a estar también en la condición rotacional y en función a el radio de curvatura que va a tener este elemento. Por lo tanto, a la misma vez que se genera esta fuerza en esta condición rotacional, en este eje de giro, esta rueda también se va a desplazar bajo su desplazamiento lineal en movimiento circular uniformemente hablando, ¿no? Entonces, bajo esa condición, porque las aplicaciones son diversas, habíamos dicho, tenemos varios casos. Uno de estos casos es cuando el ángulo
de inclinación son 0 grados, es decir, está completamente paralelo a la superficie. Entonces, el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia, sabemos, pero la fuerza que se aplica tiene la misma dirección y el sentido que el desplazamiento. Es decir, nuestro trabajo va a ser completamente positivo y no va a sufrir ninguna otra modificación debido a esta función trigonométrica para este ángulo. A ver, estoy en mi calculadora. Si yo colocara acá, como me decía, coseno del ángulo, si coloco coseno de 0, va a ser directamente coseno de la unidad. ¿Cómo funciona? No va a modificar en absolutamente nada el producto de la fuerza por la distancia. Si fuera otro ángulo, sí va a existir una reducción parcial, una modificación parcial en realidad para esta fuerza. Entonces, dentro de estos casos, vamos a asumir nosotros esta particularidad y en función de este aspecto veremos un segundo caso. ¿Qué ocurre cuando el ángulo de inclinación son 90 grados? Dentro de este ángulo de inclinación, pues vamos a tener un trabajo nulo. ¿Por qué? Si la fuerza es perpendicular, o sea, 90 grados al desplazamiento, entonces el valor del trabajo es nulo. Vuelvo a mi calculadora, entonces coloco, era coseno de 0, que me daba 1, pero coseno de 90, esto ya de memoria lo conocemos, pero verificamos nuevamente, coseno de 90 es 0. Cualquier fuerza y cualquier distancia multiplicada por este valor me va a dar 0, el trabajo nulo, ¿no? Como tal. Sin embargo, existen también otros casos especiales donde la inclinación podría ser cercana o igual a 180 grados. En esta proporción, si es 180 grados, estamos hablando del desplazamiento en 2 cuadrantes de relación del sistema de coordenadas. Por lo tanto, el trabajo como tal va a ser con signo negativo, ¿no? Si la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, pero el sentido es opuesto, contrario, su valor es negativo. En este caso, vuelvo a mi calculadora. Si fuera un valor de coseno de 180, vuelvo a colocar acá, me va a dar un valor negativo, menos 1. Si fuera también en esa proporcionalidad, un ángulo, por ejemplo, de 175 grados, también el valor es negativo. Entonces, esto es fundamental para poder interpretar estos valores y poder identificar los elementos, ¿no? Dentro del trabajo mecánico nosotros tenemos esos 3 casos. No olvidemos, cuando tenemos una condición completamente paralela, es decir, aquí está la fuerza y paralelo a esto, formando 0 grados, la fuerza que estamos generando en función a la distancia. Ambas son paralelas, entonces el trabajo va a ser positivo mayor a 0 y no va a sufrir ninguna modificación. Cuando tenemos un ángulo igual a 180 grados, es decir, la fuerza no va a ser de la misma condición de dirección que la distancia. Por ejemplo, entonces el trabajo va a ser negativo, menor a 0 y un signo negativo, vemos mucho. Cuando tenemos la fuerza perpendicular, es decir, 90 grados, en condición a la función del desplazamiento, el trabajo es nulo. Por eso función trigonométrica, pero también si es que yo quiero mover este cuerpo hacia allá, no me va a servir de nada esta fuerza porque esta fuerza lo va a mover hacia arriba, ¿no? En esa proporcionalidad el trabajo también va a ser nulo. Y acá vamos a utilizar algunos de los factores de conversión que tenemos en nuestro elemento y en nuestra tabla de conversiones. Por ejemplo, la unidad de joules, habíamos dicho, en su proporcionalidad a ergios, que es 10 a la 7 ergios, kilowatts hora, en este caso 3.6 por 10 a la 6 joules. Calorías, con la relación de joules, kilocalorías y el BTU. En función de esos elementos, como habíamos indicado, es una transformación energética que vamos a aplicar a partir de ahora y en función de este aspecto, pues el término inclusive de trabajo, ¿no? ¿Qué era trabajar? Pues era emplear una fuerza para generar el movimiento o mover prácticamente un cuerpo, ¿no? ¿Qué necesito acá tomar en cuenta en trabajo? Principalmente las unidades. En tercero de secundaria nosotros avanzamos
todo lo referente a factores de conversión, y los factores de conversión no solamente son de longitud, masa, tiempo, sino de volumen, fuerza, energía, potencia y también algunas unidades astronómicas que nosotros consideramos importantes dentro de la aplicabilidad de estos elementos. Entonces vamos a asumir estos valores en función a estas cantidades y debemos nosotros dominar, memorizar en estas proporciones para generar también ejercicios también dentro de la consideración favorable. A ver, realizamos entonces este primer ejercicio. Se necesitan, dice, 256 libras trasladar de un lado al otro del sistema para desplazar una distancia de 3 yardas. Entonces, la distancia son 3 yardas. Antiguamente se creía que una yarda equivalía a 1 metro por el hecho de la longitud de las telas, hilos, cualquier condición textil. Las yardas, hasta nuestros días, siguen como sistema de referencia para estos elementos textiles. Entonces, no es algo fuera de lo que nosotros planteamos y dentro de la aplicabilidad. Datos, entonces. ¿Cuáles son los datos más llamativos? Tengo la masa, 256 libras de un lado al otro del sistema para desplazar una distancia de 3 yardas. Entonces acá son 3 yardas. Vamos a determinar si es que una yarda realmente es 1 metro o se acerca por lo menos. Nos indica cuál es el trabajo realizado. El trabajo es W, no olvidemos. Listo, tengo esos valores. Primero, necesito transformar esto a las unidades del sistema internacional. Entonces, asumo, ¿no? Tengo una libra que es igual a 453.6 gramos. Libras y libras eliminamos, pero no necesitamos gramos, sino kilogramos. Gramos está arriba, gramos está abajo y tengo kilogramos arriba. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. En esa condición, entonces, elimino también gramos y voy a tener la unidad final en kilogramos. Lo propio hago con las yardas, ¿no? Yardas estaba arriba, yardas tienen que estar abajo. Yo asumo que una yarda tiene 3 pies. Y tengo pies arriba y pies debo estar abajo. Un pie tiene 30.48 centímetros. En esa proporcionalidad, pues vamos a tomar en cuenta. Ahora estamos en centímetros, necesito llevar a metros. Centímetros estaba arriba, centímetros abajo. 1 metro tiene 100 centímetros y vamos a eliminar yardas, pies por otra parte y centímetros finalmente. En esta proporcionalidad generamos los datos finales que vamos a tener. Vuelvo a decirles los factores de conversión acá, las unidades son importantes. Tengo entonces 256 por 453.6 por 1 dividido entre 1000. ¿Cuánto nos sale? 16,121. Verificamos, a ver, colocamos. Acá es importante recordar y mantener estas proporcionalidades. 116.121. La unidad, no olvidemos, kilogramos. Esta es la masa. Listo. Ahora con las yardas. Si son 3 yardas y lo estamos llevando a metros, si como se piensa una yarda es igual a 1 metro, tendría que salir 3 metros. Pero ¿cuánto nos sale? 743. Listo. Esta proporcionalidad es la más exacta, ¿no? Verificamos 3 por 3 por 30.48 por 1 dividido entre 100. Igual a 2.743 metros. Listo. Tengo ya las unidades transformadas. Necesito el trabajo. Acá no olvidemos que lo que necesitamos transportar es prácticamente esta caja, que es peso, ¿no? O sea, W minúsculo, masa por gravedad.
Acá está entonces la fuerza. Esta fuerza que se va a ejercer de manera proporcional, pero esta fuerza, fíjense, es paralela a la superficie. Esa es la primera particularidad. Por lo tanto, su ángulo de inclinación va a ser 0 grados. Sí tenemos ya una función de trabajo. Y la quiere trasladar, dice, desde esta distancia inicial hasta este punto final. Entonces, esta es la distancia. Listo. Lo que tengo que hacer entonces es hallar el peso del elemento, porque esa va a ser la fuerza que necesitamos trasladar. A ver, en este caso, el peso es igual a la masa por la gravedad. Acá está el peso, digo W mayúscula y minúscula, no olvidemos, y no podemos confundir el peso, entonces son 116.121 kilogramos, que va a multiplicar a la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El peso W entonces va a ser igual a que tengo 116.121 por 9.81. ¿Cuánto nos sale el peso? 1139.147. 147, la unidad son newtons. ¿Listo? Tengo ahí el peso, que va a ser la fuerza, tomando en cuenta la fuerza que se va a mover, o bueno, pues en este caso la fuerza mínima que se va a emplear. Y voy a poder reemplazar en el trabajo. Ya que es fuerza por distancia, el trabajo entonces va a ser 1139.147 newtons por la distancia 2.743 metros. ¿Cuánto me sale? 3124.682 joules. ¿Listo? De ahí viene esta proporcionalidad de joules, ¿no? No olvidemos acá que joules también podría interpretarse de una manera diferente en función de unidades. Si yo necesito y yo ya domino esta parte de unidades, sé prácticamente que joules es newton por metro, ¿sí? Pero newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y como esto se le multiplica por metro de acuerdo a esta distancia, pues esto se convierte en kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si observamos entonces esta unidad, es lo mismo que joules, por si acaso. A veces, ¿cuánto te sale? No, le pregunto, me dice kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Pero eso equivale a ¿qué? Y se confunden. Entonces, joules o newton metro o kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es en la misma proporcionalidad. Estamos hablando de la misma condición de análisis y de unidad. Acá sí o sí debe estar la unidad, jóvenes. Esto tenemos que quedar y dejar bien claro, ¿no? Antes de la evaluación, sobre todo. Si me colocas un valor que no sea ese, está mal. Si me colocas kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y dices que esto es joule, está mal, ¿no? Entonces, no va a ser la única unidad que vamos a asumir. Vamos a tener también otras unidades, donde va a ser kilogramo metro cúbico, digamos, o no va a existir metro, va a ser kilogramo sobre segundo al cuadrado. Va a representar otra unidad. Entonces, esa fundamentación en las unidades es importante. Ya no puedo asumir solamente que es metro, ¿no? Me ha faltado solo metro. Estas ya son magnitudes derivadas de otras, como observamos. Si yo coloco que solamente kilogramo, estaría mal. Entonces, esa es la proporcionalidad que necesitamos identificar y necesitamos ejercicio. Entonces, un hombre va a jalar un carrito, dice, con la fuerza de 230
millones de dinas. Acá estamos hablando de dinas. Dinas son prácticamente la unidad de referencia para el sistema CGS. Esto en tercero de secundaria también se lleva a los sistemas de referencia, ¿no? Teníamos el MKS, que era metro kilogramo segundo, CGS, centímetro gramo segundo. Entonces, en función de estos 230 millones de dinas, va a formar desde 40 grados. Estos 40 grados necesitan ser desplazados en el sistema una distancia de 15 pies. Estos 15 pies pues van a ser el producto para un trabajo realizado. Entonces, ¿qué realizamos acá? Dentro de los datos vamos a colocar los valores. A ver, tengo la fuerza 230 millones de dinas, ¿no? Y van a formar un ángulo de 40 grados en este caso, desplazando un sistema una distancia de 15 pies. La distancia son 15 pies entonces en este elemento. ¿Cuál es el trabajo realizado? Acá habíamos hablado del sistema CGS, en los de procedencia inglesa, y también ergios. En el sistema CGS, la unidad de energía es ergios. Entonces, esta proporcionalidad se da de acuerdo a la condición de rendimiento. ¿Por qué utilizo ergios en ciertos aparatos electrónicos? Porque son de baja gama. Esta baja gama, podríamos decir acá, prácticamente un gasto energético menor en proporcionalidad. No es una condición de un rendimiento completamente óptimo, por eso tienen esa condición de interpretación energética. Entonces, ya Miranda nos había respondido la condición de dinas, pero dinas es fuerza, no es energía. Dinas multiplicado por centímetro, por eso es CGS, sí nos van a dar ergios. Entonces, esta proporcionalidad nos va a solicitar hacer la transformación. A ver, un pie va a tener 30.48 centímetros. Eso ya de memoria, ¿no? Y voy a hallar la distancia en centímetros. ¿Cuánto nos sale? 7.2 centímetros. Verificamos nuestra calculadora. Tengo 15 por 30.48 y me da 457.2 centímetros. Entonces mantengo esa proporcionalidad. Lo mismo que asumíamos en el anterior, ¿no? Pues esta fuerza va a desplazar a este peso. Este peso en promedio se va a generar esa condición de transformación para el trabajo. Pero a diferencia del anterior ejercicio, acá tenemos ruedas. Tendremos un punto de contacto que nos dé una fuerza de rozamiento y varias otras particularidades que ya conocemos. Sin embargo, para la fuerza también estamos observando un ángulo de 40 grados. Acá necesito descomponer. No olvidemos que en esta descomposición vamos a generar esta proporcionalidad. Tengo una fuerza en X y tengo una fuerza en Y. La que asumimos, habíamos dicho, es la fuerza paralela a la superficie. Esta es mi superficie y la fuerza paralela es esa. Entonces, mi ecuación como tal me identificaba lo siguiente, ¿no? Acá está. Trabajo es fuerza por distancia coseno del ángulo θ. Acá tengo entonces el trabajo que va a ser la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo θ. En el anterior eran 0 grados. En este va a ser completamente diferente. Tengo el trabajo, la fuerza son 230 millones de dinas multiplicadas por la distancia, que son 457.2 centímetros, ¿no? Por coseno de 40. En esta proporcionalidad simplemente necesito identificar
el valor que me va a dar en la calculadora. Vamos sacando entonces, son 230 millones por 457.2 por coseno de 40. ¿Cuánto nos sale? Pero 55 por 10 a la 10. Y la unidad acá va a ser lo que habíamos dicho, ergios, ¿no? En el sistema CGS vendría a ser esa proporcionalidad. Adicionalmente a esto puedo yo asumir lo siguiente, de ergios, llevarlo a joules. Tengo un factor de conversión, es 10 a la 7, por si acaso, ¿no? Asumimos entonces en esta proporcionalidad, tengo 10 a la 7 ergios, que van a representar prácticamente un joule. En esta situación, ergios, pues tenemos para ese valor. ¿Cuánto será la condición en joules? El trabajo en joules, ¿cuánto será? A ver. Tengo este valor, es 8.055. 8.055 por 10 a la 10 dividido entre, acá puedo colocar por 10 a la 7 directamente, o 1 por 10 a la 7, es lo mismo. ¿Cuánto nos sale? 8.055,416 joules. Verificamos, 8.055.